presente conversación se da en el marco de los 30 años del Código Civil y que se va a presentar en la próxima revista Temis número 66. Sinceramente no sé si es que ha cambiado tanto en el mundo como para justificar algunos cambios de concepto. Permítanme ir un poco más atrás en el pasado. Cuando uno hace un análisis de la protección de la privacidad dentro de la responsabilidad civil a nivel comparado, va a encontrar básicamente el siguiente itinerario que inicia básicamente en el año 1890 en Estados Unidos con la publicación de un artículo famoso de Warren y Brandeis sobre el derecho a estar solo, que es la base del derecho a la privacidad. En ese trabajo, lo interesante es que el argumento base era la protección de la privacidad de publicaciones de diarios y revistas. Justamente es la misma discusión que se estaría replicando hoy. Necesitamos algún tipo de mecanismo de protección frente a la privacidad de los individuos, ya no tanto sobre los diarios y las revistas, sino básicamente frente a fenómenos como filtración de documentos privados o correos electrónicos o la famosa nube que se tienen algunas bases de datos o sistemas. Y probablemente para responder esta pregunta de cómo debería responder la responsabilidad civil, también hay que hacer un poco de historia. Hay un trabajo muy famoso que es el del profesor Prosser, experto en responsabilidad civil norteamericano, que él dividía los mecanismos de respuesta a la responsabilidad civil, en este caso concreto, en 4 modalidades. Modalidades que curiosamente en el Perú ni siquiera se reconocen, que son los supuestos de, obviamente, de revelación de información particularmente privada, los supuestos de apropiación de información privada y o supuestos de utilización de la imagen personal, como por ejemplo el nombre. La tercera hipótesis que se planteaba era justamente el dar una imagen inadecuada del individuo frente a la sociedad. Y la última, que es la más fácil de entender, es la intrusión de un sujeto frente a lo que es propiamente mi privacidad. Cada uno de estos supuestos me permitiría responderlo con la responsabilidad civil de manera relativamente sencilla. En el supuesto de revelación de información, pues básicamente lo que podría yo utilizar es o una medida inhibitoria, como un mecanismo previo, o una cesatoria eventualmente, que en el Perú tenemos antecedentes, como el caso de la ceñito. En el caso de apropiación de información personal, justamente en este momento tenemos que respuesta el tema de manejo de información personal y su reglamento, que ya ha salido hace poco. Finalmente, en los últimos 2 casos, es el tema de dar una imagen inadecuada de una persona. Entonces aquí tenemos la responsabilidad civil de una manera relativamente sencilla, es justamente responder frente a aquellos casos en los que la imagen está generando tal mala percepción del sujeto que se está cambiando o la opinión común que tienen los individuos, buena reputación, o solamente lo que está afectando es el sentimiento de felicidad, tranquilidad del individuo. Entonces allí solamente responderíamos con un daño moral. En el caso de la intrusión a aspectos personales, como por ejemplo la vivienda y o los correos electrónicos, que es lo que estamos discutiendo los últimos meses a nivel mundial probablemente, también la respuesta sería básicamente en los supuestos anteriores, o una cesatoria o una inhibitoria o plantear una medida de daño moral. Pero esto solamente se queda claro si es que uno identifica los supuestos o estas hipótesis en las cuales estamos conversando. Si uno no la tiene, pues obviamente va a sentir de que la responsabilidad civil no tiene una respuesta clara. ¿Verdad? La responsabilidad civil es quizás una de las ramas o de las áreas que ha mantenido una mayor constancia en sus elementos básicos a efectos de funcionar, ¿no? El daño, el factor de atribución, el nexo causal, la antijuridicidad, con matices, más o menos se han mantenido desde el punto de vista conceptual de una manera constante y tiene una gran flexibilidad para responder a casi cualquier problema. En realidad el problema del uso de datos personales y de la privacidad, como bien decía Renzo hace un momento, tiene que ver con cómo conceptualizamos ese bien jurídico, ¿no? El artículo que hacía referencia Renzo diferenciaba 2 matices dentro de lo que es la privacidad. El hecho de ser dejado solo, que es justamente el que nadie puede entrar a ciertas esferas en las que yo estoy, mi tiempo y mi espacio, y por otro lado el derecho a que cierta información sobre mí no sea compartida o no sea divulgada, que es lo que más se focaliza en la pregunta. En realidad, si uno mira bien las cosas,
derecho a evitar que se use la información personal es en el fondo una suerte de alegación de un derecho de propiedad, de una titularidad exclusiva. No deseo que otros lo usen. Cuando uno habla del derecho a ser dejado solo, por ejemplo, si me estoy bañando, nadie puede entrar al baño, ese derecho es más o menos claro, porque claramente es consistente con el derecho de propiedad. Nadie puede excluirme de ese uso y está bien porque eso me permite a mí justamente tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi espacio, sobre mi tiempo. La violación de ese derecho claramente puede generar supuestos de responsabilidad civil. Si alguien se mete a mi baño, pues tendré derecho a reclamarlo y a pedirle que me indemnice. Dos, el problema de que cierta información no sea compartida. Y eso es más complicado. ¿Y por qué es más complicado? Porque en realidad, cuando uno ve bien, a veces es valioso que cierta información sobre mí sea compartida. Por ejemplo, si yo no pago mis deudas, es bueno que la gente lo sepa, para que no contrate conmigo. Si yo soy una persona infiel, es bueno que las personas que quieran tener una relación sentimental conmigo lo sepan, para justamente no involucrarse conmigo. Es decir, cierta información es valiosa. Lo que pasa es que ahí entramos a la discusión sobre si eso debe o no estar protegido. Y si ustedes se dan cuenta, el mayor problema no lo veo del lado de responsabilidad civil. El mayor problema lo veo en la definición del alcance de la protección que se debe dar a esa información. ¿Debo o no impedirlo? Si lo prohíbo, si impido el uso de la información, por ejemplo, el acceso a ciertos datos personales que pueden ser relevantes para otras personas, si yo impido eso, estoy permitiendo a las personas crear una falsa imagen de sí mismas. Es decir, puedo mentir sobre mí y está legitimado, puedo ocultar la información. Por el contrario, si considero que esa información es de acceso público, no habría ninguna protección. Entonces, justamente el problema creo que está más en cómo diferenciamos ese acceso. Y cuando ustedes hacen referencia a los datos personales en la pregunta, lo que estamos diciendo es, ¿deben o no ser protegidos? Para ahí derivar si esa conducta puede ser calificada como antijurídica, es decir, el uso o el acceso a los datos personales. Y ahí regresamos al concepto inicial, el ser dejado solo. Depende cómo se acceden a los datos personales. Y depende cuáles son las reglas de acceso a los datos personales. Si alguien hackea mi computadora, es como violar el ser dejado solo. Yo tengo derecho a mi computadora tener todo y que nadie pueda entrar a ella. Si la información que se divulga es la que yo he compartido, la pregunta es, ¿la he compartido a título de qué? Si yo le he entregado a mi tarjeta de crédito, al banco, mi tarjeta de crédito, cierta información, bueno, legítimamente no podría divulgarla porque hay reglas legales y eventualmente reglas contractuales que impiden eso. En realidad el punto principal es cómo definimos la antijuridicidad de la conducta, para definir si finalmente debe o no haber un reto. Yo creo que el reto principal no está ahí en la responsabilidad civil, está más en el lado de cómo definimos la titularidad exclusiva o derecho de propiedad sobre la información que uno tiene. Yo creo que la pérdida de chance es una figura no tan novedosa en términos de que se viene utilizando desde hace varias décadas en todas partes del mundo. Y lo que trata de explicar o es resolver un problema básicamente de demostración o de prueba de causa del daño. No sabemos, a veces los daños que sufrimos son daños cuya verdadera magnitud no puede ser conocida porque precisamente el daño se genera porque el hecho impidió que algo ocurriera. Y no sabemos si ese algo iba a ocurrir al margen de que se hubiera producido la acción dañosa o no. Es decir, el ejemplo clásico de la pérdida de chance es precisamente el caso del caballo. No llegó el caballo que iba a correr la carrera, no sabíamos si el caballo iba a ganar la carrera, lo que sabíamos si iba a correr, y entonces no le pudo indemnizar con el premio que perdió en la carrera, sino con la probabilidad de que hubiera ganado la carrera. Ya que ven las apuestas, qué probabilidad tenía el caballo de ganar, ver el premio y decir, como no me lo trajeron, me mataron al caballo, bueno, el premio es la multiplicación de la probabilidad de que ocurra por el hecho, por el premio. En el caso de un profesional, por ejemplo, no apela una resolución y viene la discusión, puede decir, no, pues no le causé daño porque usted podía confirmarse la resolución y el otro dice, no, que de repente la revocaban, pasa una cosa similar. No sabemos si el daño se hubiera producido o no. Tenemos un problema de cómo acreditar el daño y la causa. Y entonces lo resolvemos a través de este artilugio legal llamado pérdida de chance. Multiplicamos la probabilidad de que yo ganara, que sabe Dios cómo se calcula en un juez, la probabilidad de que un juez revoque, multiplicado por el daño que me causó la sentencia cuando quedó confirmada. Yo en particular, en un caso arbitral, también apliqué pérdida de chance en una situación similar. Se le reclamaba a la Contraloría en un momento dado, a una entidad pública,
haber apelado la decisión de la Contraloría para reconocer unos gastos que había hecho una entidad que había contratado con el Estado, y la entidad no cuestionó la decisión de la Contraloría y no fue al Poder Judicial, y entonces la otra decía, me has hecho perder. No se le reconoció el 100%, se reconoció, si no recuerdo mal, el 70%. Creo que es una figura interesante porque ayuda a resolver un problema que significa la prueba del nexo causal con un daño que no sabemos si hubiera ocurrido o no. Y desde ese punto de vista, más allá de si es conveniente y si es un supuesto distinto de daño, yo creo que es una forma de calcular el daño. En el fondo, el concepto de pérdida de chance no es ajeno o no es distinto a otras figuras similares. Cuando uno habla de lucro cesante, en el fondo no sabe cuál va a ser el lucro. En el fondo, todo cálculo de lucro cesante se refiere a una adivinación de un futuro que no ocurrió. Y como consecuencia de eso, el derecho ha creado mecanismos que sustituyen la falta de información con simulaciones de información, asumiendo como si ciertas cosas hubieran ocurrido. La pérdida de chance no es más que eso, es ver que en realidad no sabemos lo que iba a pasar y simulamos algo que te compense por la posibilidad de que algo hubiera ocurrido. El daño por pérdida de la chance es una institución ya bastante antigua, o sea, en Francia ya existe ya hace probablemente más de 60 años. El tema de la novedad sí se circunscribiría básicamente al sistema jurídico peruano. Y yo creo que, concuerdo ahí con Alfredo, de que en realidad sí tiene mucho que ver con un asunto de cuantificación, pero creo que es particularmente relevante que se haya reconocido en el Perú, y sobre todo en un caso tan concreto como la mala praxis profesional. Justamente porque una de las cosas que más caracterizan a la responsabilidad civil peruana es que entre los profesionales, a pesar de que hay supuestos relativamente claros de mala praxis, o no existen suficiente cantidad de procesos judiciales en comparación a la cantidad de mala praxis que obviamente percibimos, y aún esas pequeña cantidad de casos que llegan al Poder Judicial casi nunca son sancionados porque se considera que tiene que probarse de manera casi matemática la existencia del daño, o por lo menos la probabilidad de haber ganado un juicio en el caso de un abogado, o en el caso de la responsabilidad médica, el hecho de que se hubiera salvado el paciente. En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad por pérdida de la chance, digamos que contribuye justamente no solamente a una mayor facilidad de cuantificación del daño, sino creo que en última instancia lo que está generando es una mayor probabilidad de que supuestos en los cuales hay una sensación clara de responsabilidad, pues termines encontrando una sentencia fundada. Y ese es este punto del que yo quiero resaltar, porque por lo menos en el mundo civil continental se ha hecho mucho énfasis al tema de la pérdida de la chance vinculado a la probabilidad esta de ganar, que es el caso famoso del caballo. Pero en algunos otros sistemas jurídicos, y yo pienso fundamentalmente en el common law y en el sistema estadounidense, la pérdida de la chance ha habilitado no tanto un supuesto de pérdida de lucro o pérdida de la chance de obtener un lucro o un beneficio futuro, como se puede argumentar de manera más larga, sino que han creado la institución de la pérdida de la chance como pérdida de la probabilidad de evitar un perjuicio, que es algo en sentido negativo de lo que se ha circunscrito en el mundo del derecho civil continental. ¿Cómo lo han creado? Justamente a la luz de la responsabilidad civil médica. Por ejemplo, piensan en los supuestos en los cuales el paciente ha sido detectado tardíamente con un cáncer, y lo que sostiene el paciente es, oye, yo he hecho mi análisis constantemente contra el cáncer con mi médico de cabecera, y mi médico, a pesar de que me ha pedido todos los exámenes habidos y por haber, no ha detectado nunca el cáncer en sus estadios iniciales, solamente lo ha detectado en el estadio final cuando yo ya estoy prácticamente desahuciado. Y justamente ahí ingresó la pérdida de la chance como para justificar un supuesto nuevo de responsabilidad civil médica, como para abrir un poco la puerta. Yo creo que eso también sería una puerta bastante interesante dentro del sistema jurídico peruano, en el que justamente tenemos tantos problemas para crear responsabilidad civil médica. Gracias. Es una pregunta bastante complicada en realidad. Si me permiten, quiero hacer un paso al costado para que se entienda un poco más lo que quiero decir. Digamos, hace pocos meses hemos tenido la promulgación del Código Civil argentino. Al margen de lo bueno, lo malo o lo pésimo que tenga ese código, creo que se puede rescatar dos cosas muy importantes que al final del día deberían inspirar hasta cierto punto, por supuesto, si no al legislador peruano, por lo menos al operador jurídico nacional, que es el reconocimiento a nivel legislativo
ya no solamente en las normas de protección al consumidor, sino en el propio Código Civil, de lo que son los daños o desembolsos a título de sanción, o como se les conoce en el sistema anglosajón como punitive damages. En estos supuestos queda claro que la responsabilidad civil, en términos clásicos, simplemente analizando de un punto de vista del causante del daño y aquel sujeto que sufre el perjuicio, ha quedado bastante desfasada, porque evidentemente tenemos supuestos en los cuales el beneficio esperado de la conducta del generador de responsabilidad es tan alta que simplemente el que se le traslade el coste económico que está sufriendo la víctima pues es manifiestamente insuficiente. En estos casos, creo yo, podría justificarse, justamente en este argumento económico básico, la posibilidad de reconocer punitive damages. Si es que no vamos por esa alternativa, yo creo que la segunda opción, y que podría ser más fiel a nuestra tradición jurídica, sería un remedio que también es anglosajón, pero que puede tener ciertas bases del civil law, que es el remedio del disgorgement. El disgorgement es básicamente un remedio por el cual el sujeto que se beneficia de su conducta ilícita está obligado a restituir dichas ganancias. ¿Para qué? Para que de esa manera impida el incentivo perverso de comportarse de manera negligente o ilícita, justamente para generar mayor beneficio para sí, sin importarle los perjuicios que está causando a un individuo o a la sociedad. El disgorgement podría ser un análisis interesante para el mundo civil continental. En el sistema italiano, por ejemplo, el disgorgement lo están tratando de reconducir al supuesto de enriquecimiento sin causa, un supuesto que en el Perú y en general en el civil law más cercano, pienso en Argentina, pienso en España, pienso en Chile, no ha tenido un desarrollo, bastante pobre en realidad, que también sería una alternativa. Y como cierre de todos estos argumentos está una propuesta de reforma al Código Civil que, si bien podría mejorarse bastante, sí recogen algo, una preocupación real de nuestros días, que son los supuestos de lo que estábamos conversando hace unos minutos, o sea, el supuesto de tutelas inhibitorias o de tutelas cesatorias. En la propuesta de reforma del artículo 17 del Código Civil se es más expreso justamente con la posibilidad de tener estas dos tutelas. Y por si fuese poco, se estaría incorporando la solidaridad de la responsabilidad entre los involucrados, con lo cual, al margen de los incentivos que se pueden generar, buenos y malos, eso está tratando de responder a una realidad de nuestros días. Ahora, que merece una revisión, eso es incuestionable, pero sí quiero rescatar que esta preocupación concreta del Código Civil y de la realidad que nos rodea debe estar incorporada, si quieren, en los próximos proyectos de revisión de nuestro código. Bueno, en primer lugar, yo siempre he tenido la impresión que el gran problema de la responsabilidad civil no está en el Código Civil, sino en su aplicación. Es decir, si uno ve las figuras recogidas y la estructura del Código Civil, más allá de obvios elementos que se pueden perfeccionar, los elementos básicos de la responsabilidad civil están recogidos y operativamente pueden funcionar con el paquete básico que el Código Civil trae, ¿no? Entonces, yo en general creo que el gran problema, y que de verdad debería preocuparnos más, no es tanto lo que el Código Civil dice, sino que se cumple lo que el Código Civil señala. Creo que históricamente hemos atravesado, con mejores o peores épocas, situaciones en las cuales la responsabilidad civil no funciona. Y la verdad, yo creo que el gran problema no está en cómo está redactado el Código Civil, sino que a uno lo atropella a alguien y nadie le va a pagar. Y eso es algo que es más o menos obvio y que se ve todos los días. Y vivimos en un mundo, en una ciudad o en un país plagado de externalidades nunca internalizadas, sea porque las indemnizaciones que dan las cortes son bajas, sea porque los jueces son incapaces de aplicar los conceptos básicos que están en el Código Civil, o simplemente porque la gente no se le ocurre demandar porque sabe que el costo de demandar supera cualquier beneficio que uno pueda obtener. Entonces yo creo que el problema principal que hay que trabajar no es tanto lo que el Código Civil dice, sino cómo hace para que el Código Civil se aplique y funcione en la realidad. Esto significa, creo yo, comenzar a entender elementos básicos como cómo probar el daño, cómo abogar en función y cómo los abogados deben aplicar y cómo los jueces deben entender y aplicar los conceptos de daño. Las indemnizaciones son muy bajas, es verdad, somos un país todavía relativamente pobre, con lo cual no podemos hablar de indemnizaciones similares a las que hay en Estados Unidos. Lamentablemente lo que los sistemas de responsabilidad civil indican es que económicamente un peruano vale menos que un americano, y eso es más o menos claro cuando uno va a una corte. Y yo creo que a lo que debemos movernos es justamente a mejorar nuestras economías y mejorar la aplicación del Código Civil para que eso funcione. Creo que ese es el gran reto que viene.
Un comentario muy breve sobre el tema de daños punitivos. Yo no soy muy fanático, además, soy medio opositor a la utilización de daños punitivos. Creo que si bien en el Perú es una discusión ociosa, porque si no podemos ni siquiera conseguir que indemnicen el daño, pensar que los jueces van a indemnizar daños punitivos, yo creo que va a ser bastante complicado. Creo que los daños punitivos generan un desbalance en el sistema, sobre todo porque finalmente van a aumentar la litigiosidad con el daño punitivo o el castigo que el daño punitivo significa, que es pagar más allá del daño, genera por un lado que alguien está pagando un daño superior al que causó, pero también genera que alguien se puede beneficiar del sistema de responsabilidad civil obteniendo una indemnización superior al daño que experimentó. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar es que el sistema civil internalice realmente la externalidad que genera y no aumentar y trasladar una externalidad mayor, ni siquiera una externalidad, un monto que supere la externalidad que se ha causado. No, claramente no. Yo creo que, yo siempre lo digo en clase, la responsabilidad civil es como una maldición. Más bien dicho, la culpa de la responsabilidad civil es como una maldición. Muchas veces hemos tratado de liberarnos de ella, pero no hemos podido. Y virtualmente casi todos los sistemas del mundo o tienen un sistema basado en culpa o mantienen la culpa dentro de su sistema a pesar de haber introducido sistemas de responsabilidad objetiva. Un ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos es un país al que todo el mundo identifica como no sé llamarlo la cuna, pero como el bastión de la responsabilidad objetiva, pero cuando uno va al sistema, el sistema es básicamente subjetivo, se basa principalmente en culpa. Lo que tiene es muchas expresiones de responsabilidad objetiva dentro de un sistema donde la regla general es la culpa. ¿Y por qué es así? Porque el sistema de responsabilidad civil tiene que enfrentar un problema que ya Ronald Coase había mencionado en su artículo, el problema del costo social. Las externalidades son recíprocas. Cuando hay un daño, el daño es causado en realidad por los dos agentes que participan en ese daño. Es decir, como yo siempre digo en clase, uno puede describir un accidente de tránsito diciendo que el automóvil le rompió la pierna al peatón o el peatón le rompió el faro al carro, y las dos expresiones son estrictamente ciertas. Efectivamente, así se puede describir el accidente, porque si el peatón no hubiera estado cruzando en ese momento no había accidente, y si el automóvil estaba circulando tampoco hubiera habido accidente. Y esto quiere decir que los incentivos para evitar accidentes no recaen en una sola parte, recaen en los dos lados. El problema que tiene la responsabilidad objetiva es que no contempla el carácter recíproco de las precauciones para evitar daños. Si yo hago objetivamente responsable al conductor, los peatones perderán incentivos para tomar precauciones, porque simplemente van a pagar. Y viceversa, si hago objetivamente responsable al peatón, los automovilistas perderán incentivos para tener precauciones. La culpa resuelve ese problema, y la responsabilidad objetiva, si ustedes lo ven en los casos que se aplican, son usualmente supuestos donde las precauciones son principalmente unilaterales. Nunca son absolutamente unilaterales, pero son principalmente unilaterales. Entonces uno tiene una carga mayor y se le hace objetivamente responsable, y le metemos de nuevo, volvemos a regresar con la maldición de la culpa a través de la concurrencia de culpa o la negligencia de la víctima para aminorar el efecto del traslado de responsabilidad. Entonces, en el fondo, no creo que un sistema de responsabilidad objetiva sea una buena idea. Creo que no contempla los incentivos adecuados. Cuando el sistema es de culpa, yo asumo que si el que me causa el daño no tiene culpa, no me van a pagar, entonces tomo precauciones para evitar el daño, porque asumo que puedo ser dañado por alguien que no tiene culpa, y así los dos toman precauciones. Y yo creo que desde ese punto de vista, un sistema que se vuelque totalmente a un sistema objetivo no va a contemplar la realidad de los hechos y la realidad del mundo. Los daños son causados por causalidad recíproca. Todos nos causamos una externalidad causada por los dos que participan en los dos extremos de la Creo que la responsabilidad objetiva no puede ser un régimen absoluto dentro de nuestro sistema jurídico, ni en general en ningún sistema jurídico, porque como bien ha mencionado Alfredo, en realidad siempre se introduce un supuesto de culpa contributiva en cualquier sistema jurídico para tratar de mediatizar el impacto negativo que podría tener la responsabilidad objetiva en términos puros en los incentivos de los involucrados. Además, los supuestos en los cuales verdaderamente existe una responsabilidad objetiva, o como ustedes lo han mencionado, una responsabilidad meramente objetiva, son tan reducidos, y sobre aspectos en los cuales realmente es prácticamente improbable que un individuo, la persona que está sufriendo el daño, pueda con su conducta evitar el efecto dañoso, que bueno, ahí se puede justificar un supuesto verdaderamente de responsabilidad objetiva, que dentro del aspecto teórico se conoce como supuestos de responsabilidad objetiva absoluta, que son realmente mínimos, casi inexistentes. ¿Y por qué llamo la atención sobre este punto? Porque sí quisiera incidir en un tema importante, que es los incentivos negativos que se generarían, además en los particulares,
con vistas en la preocupación de que existe en nuestro país concreto, por el hecho de la infravalorización de los daños o por el hecho de que son casi muy sencillo evadir la responsabilidad para los causantes. Si sumamos estos dos factores y tratamos de colocar un supuesto de responsabilidad objetiva en términos muy estrictos, lo que voy a generar en la supuesta víctima, en aquella persona que siente que va a estar expuesta justamente a ese riesgo, va a generar un supuesto de overcompliance respecto de la conducta concreta. Entonces, y esos recursos que debieron haber sido utilizados de manera distinta, básicamente para crear riqueza por parte de ese individuo, ese particular, van a ser dispendiados en prevención sobre una conducta que, o en uno de los casos, está imposibilitada de controlar, o en un supuesto más real, si bien tiene una probabilidad de con su conducta reducir el impacto negativo del daño, pues debió haber sido compartida y no ser analizado de manera tan estricta como un supuesto responsabilidad objetiva. O sea, vale decir, la responsabilidad objetiva, al margen de todos los incentivos negativos que tiene un problema adicional que muy pocas veces se analiza, que es el aspecto psicológico que genera en los involucrados, y sobre todo en el involucrado, que es potencialmente la víctima. Y este gasto es algo que hay que evaluar siempre. Y por favor, eso es algo que a nivel de nuestros profesores de responsabilidad civil debiera ponerse más énfasis. La responsabilidad subjetiva sí, yo creo que es algo, es un péndulo a la cual siempre tenemos que regresar. En lo personal yo soy un subjetivista, así que por ese lado no tengo mayor problema en decirlo, pero al margen de la posición personal que uno tenga sobre los criterios de imputación, tiene que ver el incentivo real que tiene este criterio de imputación en la conducta individual. Si uno no le presta atención a eso, pues estamos todos perdidos. La cantidad de daños se va a incrementar, o por lo menos no va a compensar el gasto realizado por los individuos involucrados. Y eso es algo que no debemos buscar. Bueno, quisiera invitarlos a consultar y adquirir la próxima revista TEMIS 66, que está dedicada a los 30 años del Código Civil peruano, que tiene un análisis muy detallado sobre los diversos libros del Código Civil y que va a ser de ineludible lectura para ustedes. Muchas gracias. Bueno, y felicitar a la Asociación Civil TEMIS y a TEMIS en general y a todos los que alguna vez hemos integrado los grupos y los equipos que hacen que TEMIS sea posible por los 50 años, medio siglo ya de actividad, con unas interferencias en el medio, pero siglo de actividad, primera época, segunda época. TEMIS ha podido mantener la calidad, superar la calidad, y yo cada vez que leo un número me doy cuenta cómo vamos mejorando y cómo se ha ido mejorando continuamente, y no tengo ninguna duda que el nuevo número que se sale por los 50 años va a cumplir ese patrón.